Somos una persona con varias identidades. Hemos tenido una infancia difícil y nos hemos desarrollado de esta manera. También tenemos pensamiento mágico. Yo creo que eso ha sido un recurso que hemos utilizado para lidiar con las situaciones terroríficas que nos ha tocado presenciar y vivir en la infancia. El pensamiento mágico se utiliza en psicología y en antropología para describir atribuciones aparentemente ilógicas de causalidad que se hacen sin pruebas empíricas, sobre todo cuando la persona cree que sus pensamientos pueden tener consecuencias en el mundo externo. También está presente esta idea de que la realidad te manda señales sobre cosas que tienen que ver con tu vida personal. En el pasado, nuestro pensamiento mágico estaba más intenso que ahora. ¿Qué significa eso? Que no teníamos un punto de vista muy racional acerca de la realidad. Teníamos unas creencias extrañas, inusuales sobre la realidad que involucraban a nuestros alters. Específicamente venía de ahí y de la forma en la que lidiamos con nuestros problemas en la infancia. Entonces, porque crecimos en un ambiente donde habían demasiadas experiencias terroríficas, ya sea porque nos las contaba nuestro padre que tenía algunos problemas mentales, o la depresión de madre, que era una depresión que nunca se trató. Padre también estaba deprimido y había un ambiente sombrío constante porque él siempre amenazaba con hacerse daño y cosas así. Entonces, ante ese ambiente desesperanzador, nosotros nos agarramos de esta capacidad que tenemos de imaginar y crear para defendernos de esa realidad desoladora que nos quería hacer daño, ¿no? De niña siempre fui una niña que percibía cosas raras y que de alguna manera había una sensación de que habían ciertos temas que se me estaban ocultando o que yo sentía de que no se podían hablar de ciertos temas abiertamente. Tenía sueños extraños con cosas que me hacían sufrir, que ahora yo entiendo que eran memorias de muy temprana edad, que yo seguramente no recuerdo de una forma lineal, pero sí recuerdo la emoción que me transmitían esas cosas, ¿no? Y que yo lo vivía de una forma fantasmagórica. Entonces esas memorias se me aparecían eran memorias muy vividas, casi cosas que se activaban y parecían afectarme en tiempo real, como escuchar voces, escuchar un bebé llorando y alguien que le riñe a ese bebé, horrible. Y bueno, en terapia descubrí que ese bebé era yo y que esa voz posiblemente era una tía que no le caigo muy bien. Y cosas así. Los alters también yo creía que eran fantasmas. Mi alter protectora, Keila, que ella aparece. Nosotros nos dedicamos a la ilustración, hacemos cómics. Ella siempre aparece en todos mis trabajos porque por ella he empezado a hacer historietas porque yo quería hablar de ella y no sabía cómo. Entonces empecé a hacer historietas sobre ella, ¿no? Y también ella quería participar de esta vida de alguna manera y como en esa época creíamos que era un fantasma, pues era una historia muy triste, ¿no? Ella me decía, yo quiero estar viva, pero no sé cómo ingresar a la realidad. Entonces, tenemos toda una historia con relación a ese tema que en algún momento vamos a profundizar. Pero de inicio ella estaba como enojada, con muchas preguntas, sintiéndose un fantasma.
al cual yo hablaba en las noches cuando me iba a dormir. De inicio ella me asustaba, estuvimos como medio año o un año entero con un tire y afloje de sentirla molesta por varios motivos y yo no entender nada, eh, hasta, hasta que y me hacía como jugarretas, que yo entiendo que eran jugarretas que yo me estaba haciendo a mí misma desde la disociación, ¿no? Pero en esa época se sentían como cosas como poltergeist, cosas fantasmagóricas, ¿no? Como que la luz se prendía y se apagaba, no en un sentido que se apagaba completamente, sino que comenzaba a oscilar. Luego me enteré de que esto de que la luz oscila a veces es una cosa que puede ocurrir en disociación, que no es que esté oscilando de verdad, sino que estás disociando y tu mente, tu cerebro y tus ojos no están captando la luz también. Es como que estás como medio que desvaneciéndote y por eso es que hay esa sensación, ¿no? Pero no la entiendes. Habían momentos en los cuales mis piernas se movían en contra de mi voluntad, mi mano también. Yo pensaba que era ella que me estaba jalando las piernas. Luego me enteré de casos donde sí, en efecto, se da esa sensación de posesión cuando tienes experiencias disociativas. Y es cuando realmente el alter, que es parte de ti, quiere tomar el cuerpo pero no puede, y el cuerpo como que dejas de tener un poco de control sobre tu cuerpo y ella tampoco podía controlarlo del todo. Entonces es como una especie de espasmo, ¿no? Que te da a nivel corporal por la por los muros disociativos que hay entre una identidad y otra, ¿no? Si no hubieran esas barreras, pues posiblemente que ella y yo fuéramos una persona, ¿no? Pero esas barreras están ahí para protegernos de las memorias traumáticas. Las cosas que yo he vivido y que yo tolero, Kayla no tolera. Y los demás igual. Y las cosas que Kayla vive y que a ella le gustan, a veces a mí me saturan y me hacen sentir incómoda. Y pasa lo mismo con Nate y con los otros. Somos 7 en total. Y este es un vistazo general para hablar sobre este tema, porque sentimos que es importante, sobre todo, hablar de que esto siempre es más común de lo que parece. El cine ha hecho que sea algo que incluso la gente cree que no se da, que no cree, que no existe, ¿no? Pero se da más seguido de lo que creen. Hay mucha gente que disocia, tiene alters y que tiene pensamiento mágico y que se creen mediums, o que tienen sensaciones de paranoia, o que están mal diagnosticados con esquizofrenia, cuando en realidad lo que tienen son episodios disociativos, pero no están con un profesional que esté al tanto de estos temas, ¿no? Por eso es que es importante dialogar sobre esto para no caer en ideas que puedan empeorar a la persona. Muchos psicólogos aconsejan a los pacientes, y a nosotros nos aconsejaron alguna vez, no hacer caso de las voces, no hablar con ellas. Pero yo me digo, si no hubiera hablado con Kayla, con Nate y los demás, si ellos no hubieran intentado ponerse en contacto conmigo, porque fue bien difícil de inicio, las barreras eran muy altas y como que no entendía muy bien qué era lo que quería Kayla, y Kayla yo no le caía muy bien. Tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande por medio de la creatividad para llegar a un acuerdo las dos, porque estábamos como muy fuera de control, tanto yo por el miedo, por la sensación de incomprensión y la sensación laberíntica que tenía mi vida, y por otro lado Kayla, que estaba también fuera de control. Ella para defendernos de los abusadores en la infancia, porque vivimos harto bullying de parte de mucha gente, hasta gente que era muy cercana a nosotros. Ella lo que hacía era entrar en un estado maníaco en el cual el sinsentido era la forma de callar a todos, ¿no? Y eso fue bueno para que esta gente deje de molestarnos, porque era como una Joker.
en esa época fuera de control, pero cuando tú tienes esa actitud ante la vida y ante personas que no te han hecho nada, pero que de alguna manera te han triggereado, te puede ocasionar problemas, ¿no? Entonces las dos estábamos muy fuera de control y el acto de hacer cómics con ella, es decir, hubo un momento en el cual nos hicimos amigas, pero estábamos muy, muy zafadas las dos. Y cuando empezamos a hacer cómics, empezamos a darnos cuenta de eso. Incluso hicimos un cortometraje llamado La Vaca, en el cual todavía ella estaba manifestando estos episodios maniáticos que los representamos por medio del personaje de Keila, porque una cosa es Keila Alter y otra cosa es Keila, personaje de El secreto de Kaylee Casey, de nuestro cómic. Y bueno, cuando la actriz que hacía de Keila para nuestro corto, que se llama Nancy Cronen, le explicamos cómo era Keila, nos arrojó datos a las dos, tanto a ella como a mí, a Keila como a mí, de cómo era ella percibida desde afuera, ¿no? Y lo que comentaba la gente al verla actuando, lo que ella se vio a sí misma. Un rato de esos, Keila Alter se me acercó y me dijo, oye, creo que estoy fuera de control. Creo que así soy, así soy. Porque en el corto está bien fuera de control, pero yo así la siento, o así la sentía, digamos, ¿no? Y yo le dije, sí, así eres. Y me dijo, no, estoy fuera de control, realmente no. Y este acto de autoobservarse por medio de la creatividad, valiéndonos de todo lo que pudimos, música, dibujos, teatro, todo. Es decir, básicamente ese consejo de no hacerle caso a las voces lo mandamos al cuerno y en su lugar nos pusimos de acuerdo, las voces y yo, para dar luz a lo que había detrás de a todo aquello que no entendíamos, ¿no? Y dio como resultado que obviamente no sé si en algún momento nos vamos a integrar, por el momento parece que no, pero por lo menos podemos entendernos entre nosotros y no ponernos en contra, no vivir desconectadamente entre nosotros. Hay desconexión, obvio, si no seríamos una sola persona, una sola identidad, pero dentro de esa desconexión hemos hallado la forma de conectarnos, de lanzar puentes entre una identidad y otra y lograr una convivencia armónica. Y queremos hablar por medio de estos videos sobre cómo es que llegamos a este punto. Eso sería. Chao, chao.